Caminando con Dios 37. Cristo y el cristiano. También los cristianos, en otro tiempo, pertenecíamos al mundo. Vivíamos persiguiendo las cosas del mundo, creyendo que lo que el mundo ofrecía era todo lo que había. Pero por el gran amor de Dios, fuimos vivificados con Cristo. Y en Cristo Jesús, por su gracia, fuimos salvos mediante la fe. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Vivían según el que gobierna las tinieblas, el espíritu que ahora opera en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, siguiendo los deseos de nuestra carne y satisfaciendo sus inclinaciones y pensamientos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia, manifestadas en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Por eso, un cristiano es una persona de Dios. Pero más precisamente, un cristiano es una persona de Cristo. Un pecador no puede presentarse delante de Dios por sí solo. No puede tener relación con Él por mérito propio. Solo por medio de Cristo podemos llegar a ser pueblo de Dios. Así que, quien tiene una relación directa con el cristiano es Cristo. Por eso se nos llama cristianos. Y para conocer a Cristo, para entender qué significa ser cristiano, debemos saber lo que Dios deseaba y exigía de su pueblo en el Antiguo Testamento. Y ya sabemos que el pueblo de Dios no pudo cumplir aquello que Él requería. La imposibilidad que se ve reflejada en la vida del pueblo de Dios a lo largo del Antiguo Testamento nos muestra la necesidad absoluta del Salvador prometido, Jesucristo. Solo Jesucristo es el camino hacia Dios. Solo por medio de Jesucristo podemos invocar el nombre del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le respondió Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. De hecho, en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto no significa que todos los del Antiguo Testamento se hayan perdido. También ellos conocieron a Dios y buscaron su reino por la fe, según la manera en que Dios lo había revelado en ese tiempo. Todos ellos vivieron por la fe hasta el fin. No recibieron lo prometido, sino que lo vieron desde lejos y lo saludaron, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Los que así hablan demuestran claramente que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero anhelaban una mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Y les ha preparado una ciudad. Pero más aún, los receptores finales de las Escrituras son los santos de la era de la Iglesia, los cristianos. Por lo tanto, debemos saber lo que Jesucristo hizo mientras estuvo en la tierra. ¿Y cómo vivió? Por supuesto, los cristianos no somos Cristo. Jamás seremos Cristo. Pero sí estamos llamados a vivir como quienes lo siguen. Jesús nos dejó ejemplo de la vida que hemos de vivir. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes.
dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Los cristianos deben llevar el corazón mismo de Jesucristo y caminar en su camino. Porque le pertenecemos a Cristo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Antes de hablar concretamente sobre la vida de Cristo y del cristiano, debemos mirar primero lo que Dios deseaba y exigía de su pueblo en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Deuteronomio. Lo que Dios deseaba y requería de su pueblo: amor. Dios ordenó a su pueblo que lo amara. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús también afirmó este mandamiento cuando un maestro de la ley le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y él respondió que toda la ley y los profetas se sostienen en este mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pero el pueblo de Dios no lo amó. Porque no conocían a Dios, no podían confiar en Él. Y porque no confiaban en Él, no podían amarlo. Por eso, el clamor de los profetas siempre fue el mismo: conozcan a Dios. Confíen en Dios. Amen a Dios. El Señor su Dios, que va delante de ustedes. Luchará por ustedes, como lo hizo en Egipto ante sus propios ojos. Y en el desierto. Allí vieron cómo el Señor su Dios los cargó. Como un padre carga a su hijo, durante todo el camino hasta llegar a este lugar. A pesar de esto, no confiaron en el Señor su Dios. Escuchen la palabra del Señor, israelitas. El Señor presenta una acusación contra los que habitan en esta tierra. No hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en el país. Solo hay maldición, engaño y asesinato, robo y adulterio. Prevalecen la violencia y el derramamiento de sangre. Conozcamos al Señor. Vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él se manifestará. Vendrá a nosotros como la lluvia invernal, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Lo que Dios deseaba y requería de su pueblo: obedecer sus mandamientos y leyes. Dios ordenó a su pueblo que obedecieran su palabra. Dijo: si escuchas atentamente al Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos. Si prestas atención a sus mandamientos y cumples todos sus decretos. Y ahora, Israel, que te pide el Señor tu Dios. Sino que lo temas, que andes en todos sus caminos. Que lo ames, que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes sus mandamientos y decretos que hoy te doy para tu propio bien. Pero el pueblo de Dios no obedeció. Porque no conocían a Dios, no podían confiar en Él. Y porque no confiaban en Él, no lo obedecían. Por eso, Dios colocó sobre Jesucristo el peso de todos sus pecados. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció delante de Él como un retoño tierno, como raíz de tierra seca. No tenía belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo. Fue despreciado y rechazado por los hombres. Hombre de dolores, experimentado en el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Aunque nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones.
Fue aplastado por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado. Cada cual se apartó por su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y así, finalmente, el pueblo de Dios fue salvado de su pecado. Por medio de Jesucristo, quien cargó con todo. Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Al día siguiente, Juan vio a Jesús acercarse y dijo: Miren. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. A fin de llevarlos a Dios. Fue muerto en el cuerpo pero vivificado por el Espíritu. Por lo tanto, no somos perdonados por nuestras obras ni por cumplir la ley, sino únicamente por Jesucristo. Somos justificados por la fe, no por la ley. Sepan, pues, que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado. Por eso, cuando Jesucristo vino, Él cumplió todo lo que Dios había requerido en el Antiguo Testamento. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Cristo recorrió el camino de la salvación en lugar del pueblo de Dios. Así como el pueblo de Dios bajó a Egipto guiado por Dios. Jesucristo también bajó a Egipto, guiado por el ángel del Señor. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No temas descender a Egipto. Porque allí haré de ti una gran nación. Yo mismo descenderé contigo a Egipto y te haré volver. Y será la mano de José la que cerrará tus ojos. Cuando ya se habían marchado, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Así como el pueblo de Dios salió de Egipto por la dirección de Dios. Jesús también salió de Egipto por dirección del ángel. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Y justo al cumplirse esos 430 años, todas las huestes del Señor salieron de Egipto. Como el Señor veló aquella noche para sacarlos de Egipto, así también deben velar los israelitas, por todas las generaciones. En honor al Señor. Después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel. Porque ya murieron los que querían quitarle la vida al niño. Así que se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Así como el pueblo de Dios fue bautizado a través del Mar Rojo guiado por Dios. Jesús fue bautizado en el Jordán por la guía del Espíritu Santo. Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube. Y que todos cruzaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y esa roca era Cristo. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan no bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo, diciendo: Yo soy el que necesita ser bautizado por ti.
¿Y tú vienes a mí? Deja que así sea ahora, le contestó Jesús. Conviene que cumplamos así con toda justicia. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo. Y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Así como el pueblo de Dios fue probado en el desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por todo el desierto durante estos 40 años. Para humillarte y ponerte a prueba, a fin de saber lo que había en tu corazón. Y si cumplirías o no sus mandamientos. Él te humilló, te hizo pasar hambre y luego te alimentó con maná. Comida que ni tú ni tus antepasados conocían. Con el propósito de enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesucristo recorrió todo el camino de salvación que el pueblo de Dios había transitado. Y al hacerlo, se unió plenamente con ellos. En este mundo, Jesús cumplió perfectamente todo lo que Dios deseaba y requería de su pueblo. Y así abrió el camino de la salvación. Mientras el pueblo de Dios estaba llamado a vivir como siervos en Canaán. Vivieron como reyes y perecieron. Pero el verdadero rey, Jesús, vino y vivió como siervo en este mundo. Mientras el pueblo de Dios buscaba pan físico y fracasaba en su incredulidad. Jesús venció con la palabra de Dios. Para cumplirlo completamente. Jesús obedeció a Dios en todo. La obediencia perfecta nace del conocimiento de Dios y la fe en Él. Jesús no obedecía a los hombres. Obedecía a Dios. Desde el momento en que descendió de su trono a este mundo. Hasta el momento en que regresó a sentarse a la diestra del Padre. Todo lo hizo dentro de la buena y perfecta voluntad del Padre. Jesús no vino por su propia cuenta, fue enviado por el Padre. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Jesús hablaba las palabras de Dios porque Dios le dio el Espíritu sin medida. El que Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Porque Dios da el Espíritu sin medida. Jesús dijo que no podía hacer nada por sí mismo. Y de hecho, nada hizo separado del Padre. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solo lo que ve que su Padre hace. Porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo solo como oigo. Y mi juicio es justo, porque no busco agradarme a mí mismo sino al que me envió. Así que Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que digo lo que el Padre me ha enseñado. Su enseñanza no era suya. Era del Padre. Mi enseñanza no es mía, respondió Jesús, sino del que me envió. Yo no hablé por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó lo que debía decir y cómo decirlo. Y sé que su mandato lleva a la vida eterna. Así que lo que digo es exactamente lo que el Padre me ha dicho que diga. Dios estaba en Cristo, obrando a través de Él. ¿No crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo por mi propia cuenta. El Padre, que vive en mí, es quien realiza sus obras. Por medio de su perfecta obediencia y sumisión, Jesús hizo posible que se cumpliera la voluntad de Dios. Su obediencia perfecta en la tierra fue la vida que el pueblo de Dios estaba llamado a vivir. Pero no lo hizo. Y esa misma vida de obediencia, Jesús la ha dado libremente.
a todos los que le pertenecen. Jesucristo, el mediador. Ahora debemos entender quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho, conforme a las Escrituras. Porque los cristianos son seguidores de Cristo. Cuanto más conocemos a Jesucristo, más podemos seguirle. Y al hacerlo, seguimos a Dios. Durante su ministerio público, Jesucristo hizo muchas cosas. Pero las Escrituras proclaman claramente un propósito. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer, tengan vida en su nombre. Jesucristo vino para traer paz entre Dios y su pueblo, los cristianos. Vino para conducir al pueblo de Dios, los escogidos según su voluntad eterna, de regreso a Él. Vino para darles vida eterna. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. Te he revelado a los que me diste del mundo. Eran tuyos, tú me los diste, y han obedecido tu palabra. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. De esta manera, Jesucristo reconcilió a Dios con su pueblo. Y trajo paz entre ellos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados mediante la sangre de Cristo. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, cuanto más seremos salvos del castigo de Dios por medio de Él. Ustedes fueron rescatados de la vana manera de vivir heredada de sus antepasados. No con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Por lo tanto, los cristianos también deben convertirse en instrumentos de reconciliación. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La gracia mediante Jesucristo. Jesucristo cumplió la ley y dijo: consumado es en la cruz. A través de él, la ira de Dios se convirtió en gracia. Así como Dios completó la creación y la dio por terminada, Jesús declaró terminada la obra de salvación en la cruz. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al probar Jesús el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Por tanto, es por medio de Jesucristo que la gracia de Dios nos ha sido dada. Jesucristo vino al pueblo de Dios como gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Pero el don no se puede Unión con Jesucristo. Debemos estar unidos a Jesucristo, quien obedeció perfectamente a Dios. El cristiano es aquel que está unido a Él. Por nosotros mismos no podemos presentarnos ante Dios. Debemos estar en Cristo y con Cristo. Los que están unidos a Cristo, están también unidos a Dios por medio de Él. Así, la vida cristiana comienza con la unión con Cristo. Aunque comencemos débiles y faltos, con el tiempo llegamos a habitar en Cristo. Y Cristo habita en nosotros. Se evidencia que le pertenecemos. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí sola, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Acaso no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. A fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo. Por él, todo el cuerpo, bien ajustado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, crece y se edifica en amor, según la actividad propia de cada miembro. Dios solo acepta a Jesucristo. Aunque hemos sido hechos hijos de Dios, nuestra naturaleza no se ha vuelto santa. Somos llamados justos únicamente a través de Jesucristo. Por eso, no podemos presentarnos ante Dios fuera de Cristo. El cristiano se acerca a Dios solo a través de, y con Cristo. Al permanecer en Cristo, somos uno con Él. Y porque Cristo, nuestro Salvador y Señor, permanece en Dios. Pecadores como nosotros podemos estar unidos al Dios Santo. Eso es gracia. Eso es fe. Jesucristo y Dios son uno. Yo y el Padre somos uno. Aunque no me crean a mí, crean a las obras. Para que sepan y entiendan que el Padre está en mí. Y yo en el Padre. Dios y el Espíritu Santo son uno. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Jesucristo y el Espíritu Santo son uno. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dios y el creyente son uno a través de Jesucristo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Dios y el creyente son uno a través del Espíritu Santo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Por tanto, el cristiano que está unido a Jesucristo tiene su relación con Dios redefinida. Un cristiano cuya identidad es clarificada a través de Jesucristo es restaurado en su relación con Dios. Llega a comprender que Dios no es un genio que actúa según nuestras necesidades terrenales. Dios es el Creador, y nosotros somos su creación. Ahora, así dice el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Dios es Rey, y nosotros somos su pueblo. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Dios es Señor, y nosotros somos sus siervos.
Porque míos son los hijos de Israel como siervos. Son mis siervos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Dios es el pastor, y nosotros somos sus ovejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Como creados por Dios, como pueblo de Dios, como siervos de Dios, hemos sido llamados, a través de Jesucristo, a ser sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos. Primero, en el Antiguo Testamento, Dios se presenta como nuestro Padre. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y por medio de Jesús, los cristianos han recibido el derecho de llamar a Dios, Padre. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por eso, Jesús repetidamente les dijo a sus discípulos que Dios es, vuestro Padre. El creyente unido a Jesucristo no puede ser separado del amor de Dios. Aquellos que han sido salvos por gracia, mediante la fe, por el amor de Dios, jamás podrán ser separados de ese amor. Porque aquel que asegura nuestra salvación es Dios mismo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y si hay quienes se han apartado de Dios, es porque nunca fueron realmente de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El creyente unido con Jesucristo es uno que ha muerto con Cristo en la cruz. Por eso, el cristiano ha sido crucificado con Cristo, y ahora es Cristo quien vive en él. Vive por la fe. La Escritura declara que hemos muerto con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Los que fuimos esclavos del pecado hemos sido libertados por medio de Jesucristo. En condición, hemos llegado a ser hijos de Dios, hijos de la luz. Por lo tanto, ya no debemos volver a someternos al yugo de esclavitud. Al amar a Dios, nos hemos hecho siervos voluntarios, siervos del amor. Jesús les respondió, de
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los que están unidos a Jesucristo viven como peregrinos en este mundo. Aunque Jesús es Dios y pudo haber vencido el mundo con poder divino, eligió obedecer hasta la muerte. Porque su reino verdadero no es de este mundo. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Por lo tanto, la vida del cristiano no consiste en construir un reino en esta tierra. Vivimos como extranjeros, avanzando hacia el reino eterno de Dios. Antes vivíamos como si este mundo fuera todo. Pero ahora, habiendo sido llamados por la perfecta voluntad del Padre, conocemos nuestro verdadero hogar. Su fin es perdición, su Dios es el vientre, y su gloria es su vergüenza, piensan solo en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Así es, la vida cristiana es un viaje de regreso a esa patria verdadera. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los que están unidos a Cristo también participan de sus sufrimientos. La vida cristiana no pertenece a este mundo. Por eso, en este mundo, es vida de sufrimiento. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos,
también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La Escritura lo declara claramente. No se trata de sufrir por quebrantar la ley o el orden del mundo. El cristiano debe ser aún más fiel en mantener la justicia. El sufrimiento cristiano es por causa de Cristo. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así pues, si nuestro Señor Jesús recorrió ese camino, también nosotros debemos recorrerlo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Los que están unidos a Jesucristo también están unidos a la palabra, que es Cristo. Ahora los cristianos son aquellos que, aunque no lo ven, creen. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora caminamos con Dios a través de su palabra. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Los cristianos son aquellos que, por Jesucristo, están unidos con Dios. Nos aferramos a Jesucristo, quien cumplió toda justicia en nuestro lugar. Vivimos en Cristo y con Cristo, como hijos de Dios. Los cristianos son el pueblo de Jesucristo. Caminar con Dios continúa.